¿Cuántos trajeron Biblia? ¿Dónde está? A ver, muy bien. ¿Se acuerda que vimos hace 8 días? Vimos la segunda parte de Mateo 17:21, cuando el Señor está enfrentando a un muchacho endemoniado y simplemente expulsa el demonio, y los discípulos quedaron frustrados, y Él dice: este género solamente sale con ayuno y oración. Y miramos acerca de la mejor fórmula. La semana pasada hablamos acerca del ayuno. Ya habíamos visto la oración. ¿Qué es el ayuno? ¿Quién sabe qué es el ayuno? Abstenerse de alimento de manera voluntaria con un fin totalmente espiritual. Ahí lo pueden ver en la pantalla, no me lo están colocando en la pantalla de atrás. Vimos cuál era la fórmula ideal. ¿Cuál es la fórmula ideal? Ayuno más oración. Vimos que el ayuno era un acto en donde nosotros nos humillamos delante de Dios, y como consecuencia de eso el ayuno cambia lo que es nuestro corazón. El ayuno lo que hace es que purifica el corazón y es fundamental para romper las ataduras que nosotros traemos en nuestras vidas, y trae la dirección de Dios. Ahora, la fórmula completa la vimos en la primera enseñanza hace 3 semanas del ayuno, que la fórmula completa está en 3 partes en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 7. Vimos que era la generosidad, la oración y el ayuno. Esa es la fórmula completa. Vamos a ir a Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Coloque su manita en el corazón, vamos a orar. Dígale conmigo: Señor Jesús, quiero pedirte que hables a mi corazón, que ministres a mi vida, que a través de la palabra el Espíritu Santo quite toda venda de mis ojos, que el Espíritu Santo pueda tocar mi corazón para que aquellos principios del reino de Dios, Señor, yo los entienda y los coloque acá en mi corazón para ponerlos por obra. Yo te pido hoy, Señor, que los hábitos y costumbres que no son correctas, todo argumento que levanté en contra de los valores del reino, Señor, sea quebrantado en esta mañana, y que a través de tu palabra venga una renovación de mi mente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando vemos la palabra, Jesús no estaba trayendo una religión nueva. Lo que Jesús estaba trayendo era una cultura, la cultura del reino de los cielos. Y lo que estaba enfrentando era una cultura mundana que distorsionaba la fe. Y muchas veces eso es lo que nos sucede en la vida cristiana. Es un enfrentamiento entre una cultura mundana que traemos y lo que dice la palabra. Y esa cultura mundana envuelve, aparta a las personas de la fe y es lejana de lo que es la cultura del reino de los cielos. El universo y la tierra fueron creados por Dios. Y cuando usted mira el universo y todo lo que existe en la galaxia, todo tiene unas leyes. Si esas leyes que Dios implantó llegara Él a quitarlas en un momento, todo caería, todo se destruiría. Son los principios que tiene para su funcionamiento. En Mateo 4, Jesús comienza su ministerio, ha terminado lo que es un ayuno de 40 días, ha sido tentado por el diablo, y en Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estos principios están entretejidos en la vida, y Jesús vino a eso, a traer la cultura del reino. No vino a predicar otra cosa. Dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Cuando tú llegas a la vida cristiana, ¿qué es lo que el Señor quiere impactar en tu corazón? Una cultura diferente a la que tú has vivido.
No es la cultura de me arrejunto con aquel un tiempo, tengo hijos de 3 hombres. No, es la cultura de Dios, que es diferente a nuestra cultura. No es la cultura del robo, no es la cultura de la mentira, no es la cultura del engaño, es la cultura del reino de los cielos. Y entonces cuando usted viene a la iglesia trae una cultura. Así normal, ¿cuál es la cultura nuestra caleña? ¿Qué tiene esa cultura? La salsa, ¿cierto? Entonces, la cultura de la feria, la cultura de la salsa, la cultura del chontaduro, la empanadita, el aborrajado. ¿A cuántos les gusta el aborrajado? ¿Dónde preparan el mejor aborrajado? Siento que cada uno de nosotros tiene un sitio donde dice, allá es el mejor. Las empanaditas más ricas son las de la bomba, dice Cindy, las de la bomba de allí. Cada lado tiene, cada uno de nosotros tiene eso. Y también dentro de esa parte de la cultura está, como vimos allí, me quitaron la imagen, está la parte religiosa. Hay una cultura religiosa que también está en nuestra tierra. Ahora, la pregunta es, cuando Cristo llega a su vida, ¿qué encuentra Cristo? Cuando Jesús llega a una vida, ¿qué es lo que encuentra en esa vida? Por ejemplo, le hago la pregunta, ¿dónde aprendió usted su sexualidad? ¿Dónde desarrolló? Cierto que su sexualidad la aprendió diciéndole, Dios, quiero que a través de la palabra me muestres lo que debe ser mi sexualidad. Quiero tener una sexualidad correcta. Yo no quiero vivir la fornicación, no quiero vivir la pornografía, no quiero vivir la masturbación. Quiero vivir una sexualidad adecuada. No sucede así. Entonces, cuando vemos la sexualidad, déjenme el cuadro de la sexualidad. Entonces, hay una sexualidad que aprendemos normalmente, colegio, calle, y hoy en día donde aprendemos más que todo la sexualidad, en las redes sociales. Entonces las redes sociales nos involucran en nuestra cabecita ideología de género, homosexualismo, lesbianismo, bestialismo. Hoy en día ya hay permiso en Filipinas para casarse con animales. Ya estamos llegando a ese pedazo, que hagan pareja con un animal. Todo eso rompe los parámetros de Dios de una buena sexualidad. Llegamos a la vida cristiana rotos sexualmente. Llegamos a la vida cristiana con una imagen de sexualidad totalmente deteriorada, y el plan de Dios siempre es restaurar nuestras vidas. ¿Qué encuentra en su familia? Cuando Dios llega y ve su familia, ¿qué tipo de familia ve? ¿Una familia disfuncional? ¿Una familia en donde hay homosexualismo, en donde hay libertinaje, en donde hay rebeldía? ¿Qué encuentra allí? ¿Qué encuentra en su trabajo? ¿Cuál es la cultura suya para trabajar? La cultura de la mentira, la cultura del engaño. Entonces trabaja en una empresa en donde a usted le dicen tiene que mentir, tiene que engañar, tiene que haber trampa. La siguiente imagen, si me la muestran por favor, gracias. Eso es lo que hay allí metido en nuestras vidas, y a eso es a lo que el Señor llega a implantar la cultura del reino de los cielos. La cultura de la corrupción no es de los políticos. Diga al que está a su lado, no, no es nuestra. A usted lo para un policía de tránsito y usted ¿qué hace? Muéstreme los papeles de la moto, y usted se transfigura, ¿cierto? ¿De la moto? ¿Papeles? Uy, no tiene papeles, me toca la grúa. Pero mire, yo soy buena gente, no lo voy a subir a la grúa, pero me toca pagar lo de la grúa. Entonces páseme lo de la grúa. ¿Y usted qué hace? Mire la foto que está ahí en la pantalla, que nos dice, ay, yo soy vivísimo, me salvé del parte. No, usted es una persona corrupta. Vive de una cultura que se llama corrupción. Y entonces la cultura del mundo se enfrenta a la cultura de Cristo. Y esta imagen me parece tremenda, porque la cultura del mundo y la cultura del reino es diferente. No puede usted disfrutar los beneficios del reino mientras no entre en la cultura del reino. Ahí es donde podemos disfrutar lo que son los beneficios del reino. Por eso Romanos 12:2 dice,
no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Quiere hacerme un favor? Lea conmigo ese versículo si es tan amable. ¿Listo? Cuando yo cuente 3, 1, 2, 3. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien deje que Dios, ¿en qué cosa? Y cambiarles ¿qué cosa? La manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Para que Dios nos transforme en personas nuevas, tiene que haber un cambio cultural. Esta imagen que sigue es un iceberg de lo que sucede en nuestras vidas. La parte externa del iceberg es lo que la gente ve. La forma de hablar, la forma en que usted se comporta, la forma como es su lenguaje corporal, las características aparentes que la gente observa. Pero por debajo de eso están nuestras creencias, nuestros valores. ¿Por qué toda su familia no hay matrimonio sino se van a vivir juntos? ¿Por qué razón tienen hijos de 2 o 3 personas o de 4 personas? Son valores que hay en su familia, que fueron inculcados en el lugar de nacimiento, que fueron inculcados aún en el mismo barrio. Ahí están las tradiciones de la familia. No, es que esto es tradición en la casa. Y venimos con esa forma de pensar. Allí están los prejuicios, experiencias, miedos, sueños, sentimientos. Y entonces nuestras actitudes son reflejo de los valores. Y los valores principales son ideas que aprendimos. ¿Qué es lo que usted realmente considera bueno y qué considera malo? ¿Qué es lo que realmente es deseable o indeseable? ¿Aceptable o inaceptable? Y entonces ahí está conformado nuestro interior, una manera de pensar. Y dentro de nuestra manera de pensar, muchas cosas distan de lo que Dios quiere para nosotros. Y por eso no vemos la bendición de Dios. Segunda de Corintios 9:11. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Cuando nosotros miramos la cultura del reino de Dios, es una cultura que me habla de la generosidad. Dígale que está a su lado con una sonrisa. Generosidad. Pero faltó la sonrisa. ¿Listo? Cuando yo cuente 3, al que está a su lado con una sonrisa, dígale generosidad. Hay un poder en el principio de la generosidad que manifiesta algo del corazón de Dios y que desata la abundancia en nuestras vidas. La generosidad es una cultura y algo que debemos cultivar en nosotros. Mire, el ser humano cuando nace no es generoso por naturaleza. Cuando tú ves esta imagen, ¿cuántos han visto eso en sus hijos? Esa imagen que tiene el carrito y quiere coger el otro carrito, que no es generoso. Es algo de una naturaleza que está dentro de nosotros que no es generoso. Entonces dentro de nosotros está una naturaleza que se llama egoísmo. No es lo que realmente hay. En nuestros hogares aún se ve este cuadro. Y el niño feliz viendo el osito que se lo den y el otro cada vez lo abraza más. Y tiene un oso, 2 osos, 3 osos y no lo presta porque es el egoísmo adentro. No es la cultura de Dios. Estamos en una cultura de ser tacaños, de retener, de coger nosotros. Y esa mirada de ese hombre lo dice todo. ¿Cuántos conocen personas así? Levante la mano. ¿Cuántos son así? Baje la mano. Dios nos quiere bendecir, pero al mismo tiempo quiere que nosotros seamos canal de bendición para la iglesia y para otras personas. Filipenses 4:19 es uno de los versículos que mucha gente se sabe, que ora, que declara y dice: así que mi Dios
les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Esta promesa, ¿qué implica? Déjenme un momento el versículo. Mi Dios, dice, les proveerá ¿qué cosa? Algunas cosas, dice allí. O sea, mitad del arriendo, mitad de los servicios. ¿Cierto que nos proveerá? ¿Dice a medias? No. ¿Qué dice? O sea, que dice todo lo que necesites. ¿Qué será todo? Todo es todo. A nivel espiritual, familiar, emocional, físico, material, necesidades financieras, la parte laboral. Y entonces cuando uno lee ese versículo que mi Dios pues les suplirá todo lo que necesiten, la pregunta que uno se hace es: ¿por qué no están siendo suplidas todas mis necesidades si yo vengo a la iglesia? Pastor, yo ya no estoy tomando. Pastor, la verdad yo me volví como un corderito así, todo mansito. Es más, ahora la que más grita es ella, ya no soy yo. Y entonces la pregunta es: ¿por qué no están suplidas todas mis necesidades? ¿Será que Dios es mentiroso? No, Él no miente. Hay una condición para la promesa, y esta promesa no es para todo el mundo. Esta promesa no es ni siquiera para todos los cristianos, sino esta promesa es para quien cumpla la condición. Me encanta esa imagen donde muestra que cada promesa en la Biblia tiene una condición. Tiene una condición. ¿A cuántos les gustaría ver suplidas todas sus necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús? ¿A cuántos les gustaría? Señor, que levanten la mano, tú les suplas todo que les falte. ¿A cuántos les gustaría? Dios dice: si tú haces esto, yo haré esto. Y no puedes ir y reclamar un versículo sin ponerlo en el contexto. ¿Cuál es el contexto de la iglesia en Filipos, de los filipenses? Mire el versículo anterior a esa promesa. Versículo 18 dice: ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. ¿Sabe cuál era el requisito, la condición? Lo que hizo la iglesia en Macedonia. Filipos forma parte de Macedonia. Se llama generosidad. ¿Cómo se llama el requisito? Generosidad. ¿Cómo así? Segunda de Corintios 8:2 dice: estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices. Son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricas. Y la Reina Valera contemporánea dice: cuya generosidad se desbordó en gozo y en ricas ofrendas, a pesar de su profunda pobreza y de las grandes aflicciones por las que han estado pasando. Y eso me habla de una cultura, a pesar de la cultura de la generosidad, se debe vivir a pesar de la escasez, aún en medio de la escasez. Cuando la palabra nos muestra, dice que se desbordó la generosidad de esa iglesia en Macedonia. ¿Qué es Macedonia? El mapa me muestra lo que es Macedonia. Macedonia es este pedazo de acá, ahí dice Macedonia. Y eran las iglesias de Filipos, Tesalónica y Berea. Y cuando usted lee la palabra, identifica esas tres iglesias como iglesias que pasaron momentos de pobreza, de escasez, pero eran felices y eran generosos. Situaciones para muchos de nosotros contradictorias, porque si estamos moviendo tiempos difíciles, no estamos felices. Si estamos viviendo escasez, usted anda con cara de limón agrio para arriba y para abajo. Mírele la cara al que está a su lado y dígale: ¿estás en escasez o estás en prosperidad? Me impacta mucho lo que dice. Pero vivían profunda pobreza, pero eran felices y eran generosos. Segunda de Corintios 8:3 dice: yo soy testigo de que ellos han ofrendado con espontaneidad y de que lo que han hecho en la medida de sus posibilidades
e incluso más allá de estas. Pablo está hablando de la actitud que tenía la iglesia de Macedonia al ofrendar. Lo hicieron voluntariamente, espontáneamente, lo hicieron con agrado. No era diciendo, uy, me tocó ofrendar y la situación difícil. Ay, yo más bien me hago el dormido. No, era alegría de poder ofrendar, contribuir para suplir lo que se necesitaba en la iglesia de Jerusalén. Y aunque entendemos que la generosidad debe como caracterizar la vida del creyente, muchos de nuestros pensamientos es que yo voy a ser generoso cuando tenga plata, cuando Dios me bendiga, o sea, cuando sea como Bill Gates, entonces yo voy a ser generoso. Pero por ahora, paila, diga conmigo, no paila. Los cristianos de Macedonia demostraron que no era así, que no estaban en medio de una simple prueba. Dice en 2 Corintios 8:2 que en grande prueba de tribulación, y dice abajo en Reina Valera contemporánea, las grandes aflicciones. O sea, estaban viviendo un momento bien difícil. Ahora, ellos no eran pobres, sino dice la palabra que tenían una profunda pobreza. ¿Qué tenían? Las dos versiones dicen profunda pobreza. Le hago una pregunta: ¿qué será una profunda pobreza? ¿Qué estrato será profunda pobreza? ¿Cero? ¿Cierto? -1. Era lo que ellos estaban viviendo, pero a pesar de la profunda pobreza, de la prueba de aflicción, tenían, dice la palabra, abundante gozo. Mire, la siguiente, ahí está, su gozo, riquezas de su generosidad. La Reina Valera contemporánea dice, desbordó en gozo y en ricas ofrendas. Y entonces uno como que le vuela el cerebro, ¿cierto? Como que el Señor le está cambiando el chip, como que está diciendo, ¿cómo así? Es la actitud que Dios bendice. De hecho, la Biblia me dice que Dios ama al dador alegre, no al que, con esta necesidad, pero me equivoqué de bolsillo. Esa es la actitud que hemos tenido muchas veces. Y después el versículo de Filipenses 4:19 no lo vemos. No vemos que Dios está supliendo todo, porque nuestra actitud de corazón no es la correcta. Dios está queriendo bendecir y hay una promesa, pero que esa promesa viene cuando en nuestro corazón se ha desatado la generosidad. 2 Corintios 9:6, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Acá no se trata del evangelio de la superprosperidad, de que yo voy a ser súper próspero. Ellos eran generosos, pero estaban viviendo dificultad financiera. Eran generosos, pero ¿qué? Y cuando usted ve el desarrollo de esa iglesia, cómo Dios suplió, ellos vieron los milagros, ellos vieron un Dios que realmente obraba en sus vidas a pesar de una condición financiera de pobreza. ¿Y para quién se aplica la promesa de Dios? Esa no es la clave para que usted tenga más dinero. Dígale al que está a su lado, no es la clave para tener más dinero. Esa es la clave para que usted vea la mano de Dios sobre su vida. El Espíritu Santo identifica el corazón, identifica qué tipo de dador es usted. 2 Corintios 9:7 dice, cada uno debe dar según lo que haya propuesto en su corazón, y no debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. Es el dador alegre a quien Dios ama y le promete que trae la provisión sobre su vida en el nombre de Jesús. Primera característica que vimos: aprender a dar cuando estamos ¿en qué?
en pobreza, en escasez. Número 2, segunda de Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. La generosidad es el resultado de una vida transformada. Si no hay una transformación, no puede haber ese gozo en medio de situación de escasez, el dar cuando sucede realmente generosidad, cuando tu corazón ha sido restaurado. Porque normalmente mucha gente en la iglesia quiere todas las bendiciones de Dios, quiere perdonar, pero hay una parte del corazón que muchas veces todavía no ha sido sanada. Y entonces esa parte del corazón de la envidia, del egoísmo, de la avaricia, es el corazón del viejo hombre que anda de acuerdo a deseos engañosos. Efesios 4:22 dice en la Biblia: en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Todos traemos una vieja naturaleza a la iglesia. Y el plan de Dios es que nos despojemos de esa vieja naturaleza, de eso que por años nosotros vivimos. Y entonces cambian áreas de sexualidad. Usted ya no es el que fuma, ya no mete vicio, ya no es el alcohólico. Pero en el área financiera no ve los resultados. En el área financiera usted dice: ¿y por qué no veo la bendición? Porque todavía sigue con los conceptos de avaricia, de codicia. Todavía piensa que si yo diezmo, Dios me tiene que bendecir, que si yo ofrendo, entonces Dios me tiene que dar. Y tengo conceptos totalmente alejados del corazón de Dios. Efesios 4:22 me dice que debo despojarme de esa vieja naturaleza. El versículo 23 de Efesios 4 dice: renuévense en el espíritu de su mente. Hay que renovar la manera de pensar acorde a la manera de Dios, y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre, me dice la palabra, tiene una nueva naturaleza conforme a Dios. Y esa nueva naturaleza trae cambios en mi conducta, no solamente sexual, no solamente familiar, sino también financiera. Versículo 28 de Efesios 4. El que antes robaba, que no vuelva a robar. Mire el que está a su lado. Dígale: el que antes robaba, que no vuelva a robar. Al contrario, dígale que trabaje. Dice que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. Esa no es la cultura colombiana. La cultura del reino de los cielos es totalmente diferente a nuestra cultura. La cultura del reino de los cielos se plasma en Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos de los que están acá tienen hijos pequeños? Levante su mano. ¿De qué edad es su hijo? 4 años. Entonces Dios la lleva un momento al Calvario, pero no al Calvario sino al Calvario de acá. Ahí a donde están todos esos soplando, todo eso, y le dice: necesito que me entregue su hijo por ellos. ¿Usted lo hace? No. ¿Por qué? No es justo. Porque si mi hijo va a morir por estos. Y eso es el amor de Dios. Entregó a su hijo por usted y por mí. Adúlteros, borrachos, violentos, inmorales. Y ese es el amor de Dios. Dar. Diga conmigo: dar. No, dar. Ponga su manito así, haga su manito así y diga: dar. Esa es la naturaleza de Dios.
Dios entregó a su único hijo por amor a nosotros. Ahora, ¿será que entonces yo no puedo tener un corazón desprendido, que no me apegue a nada? ¿Qué caracterizó a la iglesia de Macedonia? Vidas transformadas. Y eso me encanta, porque cuando hay una vida transformada, realmente la vida de esa persona se vuelve una vida generosa. Esa transformación se vuelve en generosidad y somos sensibles al corazón de Dios. Tenían grandes pruebas, dice, de tribulación, pero eso no impedía ser generosos. Porque un espíritu generoso siempre ve la oportunidad para dar en el nombre de Jesús. No le tenían miedo a las necesidades. Yo veo mucho miedo en esta generación de adultos a la necesidad, a mi futuro y qué voy a hacer. Entonces, por un lado hay una confianza en Dios en algo, pero respecto al futuro, no, eso no lo toque, pastor. Y hay que tocarlo porque eso es lo que el diablo utiliza para que la gente no sea bendecida. Segunda de Corintios 8:4 dice: pues nos suplicaron con insistencia que les concediéramos el privilegio de ofrendar para los cristianos de Jerusalén. Para ellos la ofrenda era un privilegio. Dígale que está a su lado: la ofrenda es un privilegio. O sea, no era Pablo rogándoles: muchachos, por favor, ofrenden para la iglesia. Sino Pablo estaba allí, ellos llegaron diciendo: les suplicamos, déjenos ofrendar. Y Pablo decía: no, por favor, déjenos ofrendar, queremos ofrendar. Ese es un corazón que ha sido transformado. Un corazón transformado sabe tener las prioridades claras en Dios. Entendían la palabra. La ofrenda es un privilegio y ellos lo entendían así, porque la codicia y la avaricia no estaban dentro de sus valores. El versículo 5 de 2 de Corintios 8: incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Sus corazones fueron cambiados, se entregaron al Señor y sirvieron como Dios quería, de tal manera que se transformaron. Imagínese usted sirviendo al Señor, imagínese la transformación de su vida. Y entonces, corazón, mi vida para ti, Señor. En esta semana que pasó tuvimos acá un empresario de Cali, dueño de una gran constructora, y por años él solamente se dedicó a trabajar y nada más. Y hoy en día él dice: yo entendí que tenía que servirle al Señor y me entregué al Señor y estoy sirviendo ahora es al Señor. Ahora, muy lamentable que usted lo haga a los 80, 90 años, cuando tiene 40, 30 años. Aproveche el mejor tiempo para el Señor en el nombre de Jesús. Aprovéchelo. Una vida que no ha sido transformada no puede dar. Efesios 5:5 dice: pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Se lo voy a volver a leer. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, el adúltero, el fornicario, el homosexual, la lesbiana o impura, que tiene sus pensamientos torcidos, o avara. ¿Qué es una persona avara? ¿Qué es un avaro? Heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Dios dice que los avaros no pueden entrar en el reino de Dios. Y muchas veces esa es la conducta de nuestras vidas. Allí estamos plasmados. Y entonces Dios dice: si yo entregué y di lo que más amo a mi hijo, ¿cómo ustedes no entienden que esa es mi cultura, que ese es mi ADN? Tú y yo tenemos que aprender de ese ADN en el nombre de Jesús.
¿Qué es lo primero? Se me olvidó lo primero que dije que es. ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Ah? Aún en medio de necesidad. Lo segundo, la generosidad tiene un sello que es vida. ¿Vida qué? Vida transformada. Número 3. Hechos 20:35 dice: siempre les enseñé y ustedes lo aprendieron, que a los necesitados se les ayuda trabajando como he trabajado yo, y recordando las palabras del Señor Jesús que dijo: hay más bendición en dar que en recibir. La generosidad es un estilo de vida. No se trata solamente de dinero, se trata de nuestro corazón, de tiempo, de energía, de talentos, de dar, de entregar, de servir. Y muchos de nosotros hay un taco metido adentro. ¿Por qué razón? Porque no es nuestro estilo de vida ser generosos. Fuimos inculcados desde la casa en no dar, sino en pedir. Busque el subsidio, vaya al que gobierno le dé. Ve, y es una mentalidad totalmente contraria a la mentalidad de Dios, que Dios es generoso. Cuando tú estás dispuesto, entonces voy a visitar a esta persona, pero no voy con manos vacías. Pero es que no hay plata, llevémosle pancito. Y entonces usted en la panadería de la esquina compra. ¿Qué hay rico? Ay, que hay 2 pan de bonito. Llevemos 2, 3 pan de bonos. Y usted llega a la visita. ¿Tiene un corazón qué? ¿Yo visitar, pastor? No, olvídese de. Entonces tenemos corazones que están cerrados y queremos ver que Dios supla todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No sucede. Cada vez que yo soy generoso, demuestro lo que es más importante en mi vida. Cómo uso mi tiempo, cómo uso el dinero, cómo uso los talentos. Estoy demostrando realmente que soy, cómo invierto el tiempo, la forma en que yo manejo el área financiera, demuestra quién soy realmente. Mateo 6:21 dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. A lo que usted le invierte el tiempo, a lo que usted invierte las finanzas. Para ti lo importante de pronto es tu negocio, y a eso le inviertes todo. Y tienes un problema dentro del corazón. No es que descuides el negocio, es que tengo que aprender la cultura del reino en mi corazón, porque puede que intelectualmente la tenga, pero no ha bajado al corazón. El tiempo, cómo lo estoy manejando, el trabajo, qué es importante para mí. Pablo dice: sean generosos, demuestren qué es lo más importante para ustedes. Y ahí en Filipenses 1:10 dice: para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Esa palabra sincero significaba que en esa época estaban las estatuas romanas y eran en un material muy costoso, y a veces se les rompía y las llenaban con cera para que nadie se diera cuenta y las pudieran vender. Y por eso viene la palabra sincero, sincera, sin apariencia. Que realmente seamos esas personas que viven el cristianismo real. Lucas 11:15 me habla de un peligro. Dice: tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. La vida de la persona no depende de la cantidad de cosas que posea. Y gastamos mucho tiempo, invertimos mucho tiempo ganando dinero para comprar cosas, pero esas cosas ni las tenía cuando nació ni se las va a llevar. Y eso es lo más triste, ¿cierto? Buscamos y como esto y tener más y querer más, y la vida no se trata de cuántas cosas tengas, sino se trata de aprender a amar, de aprender a tener buenas relaciones, de aprender a servir a los demás. Es triste que uno se dé cuenta de eso demasiado tarde. Es triste que usted se dé cuenta que perdió a sus hijos. Es triste que se dé cuenta que el corazón estaba lleno de avaricia, lleno de codicia.
Y ¿sabe qué? Lo más tenaz es que mucha de la gente que tiene avaricia es gente que está viviendo en escasez. Es un sello de la escasez. Gran parte de nuestras vidas tratando de conseguir cosas. Filipenses 3:7 dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Está hablando Pablo. La Nueva Traducción del Viviente dice: antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Cuando tú rompes la cultura del materialismo, te vuelves entonces anticultura o te vuelves cultura cristiana. ¿Qué es el materialismo? Obtener y tener y más y más. Entonces conseguiste el iPhone 14 y salió el 16, ¿y qué quieres tener? El 16, y es algo interno. Dice: no, yo con este me conformo. Pero todos los días entras a la página de internet donde muestran el iPhone 16 a ver si está la promoción, a ver si te reciben el 14 para... Es una cultura de tener y obtener más y más que no se sacia. ¿Cómo se rompe esa cultura? Con la generosidad. Se rompe dando. Es un movimiento anticultural. Doy en lugar de pedir, doy en lugar de obtener. Filipenses 3:20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Somos ciudadanos del cielo. Le hago una pregunta: si el Señor viniera con rayos X y examinara tu corazón, ¿qué encontraría? ¿Tú crees que encontraría generosidad o encontraría avaricia? A lo bien, ¿qué encontraría? Codicia, envidia, encontraría rabia, porque es que ese vecino sí vio, se compró la moto que yo quería. El muy impío, el que llega a las 3 de la mañana y es un adúltero, se compró la moto, mi moto la tiene él. Qué tenaz que somos, ¿cierto? Y usted va a un lugar, supermercado, y ve que están comprando un pedazote de punta de anca. Y dice: ¿esa es la más cara, vecino? Sí, es la más cara, partímela. Y eso es que a mí me gusta hacer asados para mis amigos. Vamos a tomar unas cervecitas, vamos a estar con unas muchachas y vamos a pasar bien bueno. ¿Y el Señor qué quiere? ¿Tiene hueso poroso? Y por dentro está diciendo: Señor, ¿qué pasa? Yo asisto a la misión carismática internacional. Señor, ¿por qué es que a ellos les das? Y usted se acerca y disimuladamente lo pisa. Y dice: piso las finanzas de este hombre, que sean mías, porque la Biblia dice que los bienes de los impíos serán para nosotros. Y usted espera salir a ver en qué carro está el hombre para decirle: este es mi carro, en el nombre de Jesús. Baila. No hay nada de eso. ¿Por qué? Escuche, esto es fuerte. Su nivel de dar demuestra cuál es su corazón. Su nivel de dar demuestra qué hay en mi corazón. ¿Qué es lo más importante? ¿Revelo generosidad? Pablo desafió a los corintios a tener cultura del reino. Segunda de Corintios 8:7 dice: dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Tenían talentos, hablaban bien, pero eran tacaños, tenían avaricia. Entonces, número 1, generosos en medio de necesidad. Número 2, ¿el sello qué? Una vida transformada es una vida que puede disfrutar de la generosidad. Número 3, dígaselo al que está a su lado.
¿La generosidad es un estilo? Número 4, Filipenses 2:4 dice: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. La generosidad me asemeja más a Jesús. Usted quiere ser como Jesús. Nuestra sociedad es cada vez más ególatra. Nuestra sociedad cada vez es más narcisista. Entonces, en nuestra sociedad, mire la siguiente imagen, todo se vuelve la siguiente. Todo se vuelve en mi copa, mi trofeo, todo es mi. Estamos llenos de eso. Usted nunca encontró que Jesús pidió trofeo, nunca. Allí tiene que entender que cuando soy generoso hago un movimiento anticultura, hago lo opuesto a lo que el mundo está haciendo y cada vez me vuelvo más como Jesús. Dios amó tanto que dio, entregó lo más valioso y tenemos que aprender a dar. Es la esencia de la generosidad. Todo lo que hay en esta tierra es de Dios y Él nos da la mayordomía, pero esa mayordomía debe tener un corazón generoso. Dios es un Dios generoso. Filipenses 1:5: porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto: el que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Cada vez que yo soy más generoso, algo cambia dentro de mí y de mi corazón. Entonces te vuelves una persona muy amplia en tu corazón que Dios puede actuar. Porque el corazón se amplió, porque el corazón es grande. Eres generoso en tiempo, eres generoso con tu familia, en servicio, eres generoso financieramente. Y cuando soy generoso, algo está cambiando dentro de mí. Y cierro con el número 5, Filipenses 4:18. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora, que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. ¿Cuántos son padres de los que están acá? ¿Qué sucede cuando su hijo llega, por ejemplo, llega de la calle y dice: mamá, hoy ahorré lo que me diste para comer y mamá, te compré esta chocolatina, es para ti? Cierto que usted inmediatamente dice: niño tonto, bobo, tarado. ¿Quién le dijo que hiciera eso? Cierto que usted reacciona así. ¿Cómo reacciona usted? Cierto que usted se derrite, cierto que hay una sonrisa en su boca. Cuando tú eres generoso, hay una sonrisa en la boca de Dios. Ahí está diciendo: Dios lo acepta con agrado, agrada a Dios. O sea, haces sonreír a Dios. Entonces Dios no está viendo. Y entonces cuando nosotros somos generosos, Él dice: de tal padre, tal hijo. Así es que ese sí es mi hijo. Los padres somos felices cuando nuestros hijos comparten. ¿Cuántos tienen más de 2 hijos? ¿Cierto que nunca pelean? ¿Y usted cómo reacciona cuando pelean? Cuando están ahí y el uno, que no sé qué, ay, esta es la tonta, no, yo sé. Y uno quisiera poner la santa ira ahí. Pero cuando comparten, cuando dicen: no, hermanito, siéntate, mira, este pedazo de carne es más grande, ¿lo quieres tú? Ay, bueno, y tú quieres este platanito que te gusta. Y tú miras los niños y dices: su corazón cambió, porque es un corazón que... ¿De quién depende que el corazón de ellos sea generoso? ¿Qué ven en su casa? De eso depende. Y entonces cuando ellos son generosos, ¿tú cómo estás en la mesa? ¿Por qué le da la carne? No le dé la carne. ¿Cierto que usted está así? No, ¿vos cómo estás? Ay, tan lindo. Ay, esos son mis hijos. Esa es mi casa. Cuando tú eres generoso, porque tu corazón, no por acciones aparte, sino tu corazón ha cambiado, Dios sonríe. Empezamos con Filipenses 4:19.
Todo esto está ligado a Filipenses 4:19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Todo fue conquistado en la cruz del Calvario. Cuando yo entrego mi corazón, entrego todo, no partecitas. Y cuando viene Jesús, me vuelve una persona generosa, una persona totalmente diferente. Cristo pagó por mis pecados, los suyos, los míos, nos hace justos, pero quiere sacar de su vida la avaricia y la codicia. Que no sigan más estando en usted, en el nombre de Jesús. Vamos a orar, colóquese en pie, por favor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Que sea generoso. Dele un aplauso generoso. Señor, queremos darte gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Qué tremendo como confronta los valores con que nosotros venimos a la vida cristiana. Muchas veces venimos llenos de avaricia, de codicia, de escasez, de pobreza. Siempre estamos pidiendo que nos den, que me den, que el subsidio, que por acá, y somos buenos para extender la mano porque nuestro corazón no ha cambiado, Señor. Cuando llegamos a ti encontramos un Dios generoso. Hace salir el sol sobre buenos y malos. Ha caído lluvia estos 2 días en nuestra tierra, no solamente en los buenos y en los malos. Eres generoso. Diste lo que más amabas, a tu Hijo Jesús, para que nosotros pudiéramos entregar nuestros pecados, para que pudiera haber un cambio, una transformación en nuestros corazones y pudiéramos recibir vida nueva. Pero muchas veces volvemos a la estructura vieja, a ese viejo hombre que está viciado con deseos engañosos. Y nos volvemos envidiosos, orgullosos, altivos. Y en medio de situaciones difíciles financieras, el corazón se nos cierra y nos volvemos avaros. Perdemos el gozo de la salvación. Perdemos el gozo de dar. La generosidad la tapamos con tierra. Vemos Filipenses 4:19 y te decimos: Dios dame, Dios suple, Dios bendíceme. Y se nos olvida que esa gente de Filipos aprendió en medio de profunda pobreza, en medio de gran tribulación, a tener gozo para dar, para ofrendar, para entregarse aún ellos mismos. Hoy dile, coloca tu manito en el corazón y dile al Señor: perdóname, Señor. Perdóname la necedad de mi corazón en el área financiera. Perdóname, Señor, la avaricia, ese materialismo de querer tener más y más y más. Perdona las conductas que he tenido. Muchas veces aún en mi casa le digo a mis hijos: es que creen que tenemos plata de un árbol, la botamos. ¿Usted qué se cree? Y estamos llevando una cultura de avaricia en la misma casa, Señor, en nuestra misma familia. Perdona, Señor, si inculcamos una cultura de escasez y de pobreza a nuestros hijos y no de generosidad. Hoy te estamos clamando, Señor, que rompas esos argumentos, esa forma de pensar de nuestras vidas. ¿Cómo nos cuesta trabajo, Señor, ser generosos contigo, con otras personas? Parece que la generosidad estuviera solamente a los que nos hacen bien. Quita eso de mi corazón, Señor. Yo clamo hoy tu preciosa sangre, Señor Jesús,
palabra dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dile hoy: limpia mi corazón, Señor, con tu preciosa sangre. Límpiala, Señor, de la escasez, de la avaricia, de la codicia, de la envidia. Límpiala, Señor. Todo ese egoísmo que ha estado ahí plasmado en mi vida desde pequeñito, me enseñaron eso. Rompe esa cultura, Señor, que no es la cultura del reino. Que tu preciosa sangre sea limpiando, Señor. Quita los argumentos que se levantaron en contra. Rompe esas áreas de cautividad de mi vida, Señor. Tu palabra dice que esos argumentos son clavados en la cruz. Señor, hoy llevo a la cruz del Calvario las palabras que dije. Llevo actitudes que llevé a mi casa, que sembré sobre mis hijos. Llevo hoy esa actitud de avaricia, Señor. Llevo hoy esas palabras que hablé en contra de vecinos, que hablé en contra de personas que vi que tenían finanzas. Hoy llevo, Señor, esos argumentos a la cruz. Todo argumento que se levantó para que yo no pudiera avanzar, Señor, quítalo. Todo aquello que en este año, Señor, me trajo límites financieros, trajo límites a la empresa, quiébralo, Señor. Rompe esa cautividad en el nombre de Cristo Jesús. Y yo te pido, Señor, que me ayudes a ser una persona generosa. Señor, tú pagaste en la cruz del Calvario por mí. Y tu palabra dice que tu justicia viene sobre mi vida, que tu justicia me cubre, que yo pueda tener justicia en mi corazón. Por favor, coloca la semilla de la generosidad en mi vida, Señor. Tú proveerás todo lo que me hace falta, dice tu palabra, cuando haya generosidad en mi vida. En el nombre de Jesús te lo pido. Usted va a presentar, aprovechando esta oración, va a presentar su ofrenda delante del Señor. Y vamos a orar con esa ofrenda, diciéndole al Señor que cerramos un mes y empezamos un nuevo mes, que sea un mes en donde Él pueda proveer todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Puede sentarse mientras vamos a orar por esa ofrenda. Dígale conmigo: Señor, presento hoy mi ofrenda delante de ti, mi diezmo, mi pacto. Perdona las veces, Señor, que presenté mi ofrenda con un corazón avaro, con un corazón de envidia. Perdona las veces que me quejé delante de ti y decía: Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué no me bendices? ¿Por qué bendices al de al lado? ¿Por qué este otro que miente, que engaña? Perdona, Señor, cuando realmente no estaba ejerciendo una cultura del reino de los cielos. Hoy presento esta ofrenda, este pacto, esta primicia, mi diezmo delante de ti. Te pido, Señor, que por favor suplas. Estoy terminando mes, Señor. Estas son las necesidades. Dile qué es lo que necesitas. Cuéntale al Señor cuáles son las responsabilidades que tienes. ¿Qué necesitas antes de que acabe el mes? Acaba mañana, septiembre 30. Por favor, Señor, ayúdame. Ayúdame. Te pido, Señor, sobre todo que mi corazón cambie. Un corazón transformado es un corazón generoso.
Aún mi rostro cambiará, porque un corazón generoso es un corazón alegre. Y habrá alegría y habrá gozo, y lo podré transmitir a los demás. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Presento esta ofrenda, diezmo, pacto, primicia. Que sea una semilla, Señor, que da fruto al 100%. Reprende todo devorador, Señor. Todo aquello que se ha levantado para que haya escasez y haya pobreza, repréndelo, Señor. Quebranta esa parte espiritual de mi vida. Yo te entrego toda maldición de escasez, de pobreza, todo lo que ha estado en mis apellidos, lo coloco sobre ti, porque tu palabra dice que tú te hiciste maldición por nosotros, porque maldito el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham me alcanzase a mí. Hoy te doy gracias. Tú cambias mi corazón, también cambias mi destino, Señor, y haces que yo sea generoso, y un generoso es una persona bendecida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede ofrendar si es tan amable. Gracias, muchas gracias. Nosotros somos los que tenemos que influenciar en la nación.